Mi compañera me rogó para que viviera conmigo. Dijo que yo era cruel por negarme. Pero al día siguiente, la arrestaron. Trabajé muchísimo para por fin vivir sola y amo mi rinconcito. Pero ahora una compañera del trabajo que casi ni conozco me está llamando insensible porque no la dejé mudarse a mi cuarto multiuso. O sea, ¿en serio? Tengo 23 años y vivo sola en una casita pequeña de 2 habitaciones aquí en Guadalajara. Una es mi cuarto y la otra es básicamente mi todo en uno. Es mi oficina, mi closet, mi bodega. A veces solo me acuesto en el piso y me quedo mirando al techo cuando la vida se va al carajo. ¿Sabes? No es un cuarto de invitados. Nunca lo fue. Ya tuve compañeras de cuarto horribles, así que me esforcé un montón para poder pagar mi propio espacio y amo mi casa. Literalmente es mi burbuja segura. En fin, una compañera del trabajo, Karina, 25 años, tuvo una pelea fea con sus roomies y la echaron. Estaba desahogándose ahí en la oficina, y claro que me dio pena, y le dije algo tipo, «Uy, qué mal, qué feo», y hasta le mandé unos links de lugares para que viera. Estaba tratando de ayudar, pero sin invitar el caos a mi vida, ¿me entiendes? Más tarde esa noche, me manda un mensaje diciendo, «Oye, estaba pensando, ¿será que puedo quedarme en tu casa unas semanas, ya que vives sola y tienes espacio?» Y me dio ese nudo en el pecho, tipo, «No, ni siquiera somos cercanas. En el trabajo nos llevamos bien, pero nunca hemos salido juntas, más allá de pláticas en el almuerzo y quejarnos del jefe. Ella no sabe nada de mi vida, y yo tampoco sé nada de la suya. ¿Por qué rayos se mudaría a mi casa?» Le contesté súper educada, le dije algo tipo, «Karina, entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero realmente valoro mucho mi espacio, y no estoy en una etapa donde pueda recibir a alguien». Fui amable. No la ignoré. Solo le dije que no. Al día siguiente estaba rara, y luego otra compañera me dice que Karina anda diciendo que la dejé en la calle cuando tengo un cuarto extra. O sea, hermana, primero que nada, está quedándose en casa del novio. Segundo, yo pago para vivir sola. Ese es el punto. No quiero compartir mi espacio con nadie. No quiero sentirme incómoda o andar con pies de plomo dentro de mi propia casa. Y definitivamente no quiero pasar por ese clásico solo unas semanas que se vuelven 2 meses porque, ay, aún no encuentro nada. Y ahora la gente del trabajo me está pintando como la villana de la historia. Perdón, pero no voy a dejar que una compañera de trabajo se mude conmigo solo porque tuvo una pelea con sus roomies. Me siento mal, pero también, no. ¿Soy yo la mala onda? Me levanté esa mañana con el cuerpo tenso y la respiración irregular. Aún oía el eco de la última discusión en mi cabeza. No puedo vivir ahí. No estamos cerca, me dije mientras el sol colaba tímido por la persiana. Solo al abrir la cortina vi la ciudad de Madrid despertando a mis pies y sentí ese vínculo sagrado con mi espacio, mi refugio. Descendí las escaleras y entré en el salón oficina, todavía con los restos del café de la noche anterior. El silencio me abrazó, pero también me recordó que era mi santuario. Trabajo freelance, diseño gráfico, clientes internacionales, un contrato redituable para destinar al alquiler. Nada había sido barato, todo había sido esfuerzo y noches en vela. Mi casita, de 2 habitaciones, un pequeño jardín y la cocina llena de plantas, era el símbolo de mi libertad. Y luego vino el mensaje de Karina. Habíamos hablado un par de veces en la oficina, juntas, hablando de los informes semanales, de las luces del edificio a las 9, de los mails que llegan tarde, pero nada más. De pronto apareció su texto insistente. ¿Seguro que no puedo quedarme unos días? Solo necesito ordenar mis cosas. No será molesto. Mi pecho se ajustó. Ya lo había dejado claro. Mi segundo cuarto no era una habitación de invitados. Era mi laboratorio, mi santuario emocional. Le respondí con calma. Lo siento, Karina. Estoy en un momento en que necesito sentir mi espacio intacto. No puedo tener visitas. Puse el teléfono sobre la mesa. Apagué la pantalla. Respiré. Esa misma mañana fui al trabajo. Caminé por la Gran Vía. Respiré la mezcla de coches y pan recién horneado. Y me sentí en paz. Entré al edificio de oficinas. Saludo breve al portero. El ascensor. El tap-tap de mis zapatos sobre el piso de mármol. Pero algo ya se había movido. Apenas llegué a mi escritorio, noté miradas sutiles. Una colega murmuró al pasar. Alzó las cejas. Otro me evitó con la cara sobria. Y luego Karina, con una expresión casi triunfante, fingió interés. «¿Cómo estás?» Su voz parecía cargada de falsedad. Durante la pausa del almuerzo, me senté sola en un parque cercano. Saqué la caja de madera que había desenterrado la semana anterior en el cuarto de arriba. Estaba firme, ajada, con una llave oxidada. La abrí con cuidado
y encontré una serie de cartas escritas con la caligrafía de mi abuela, firmadas con su nombre y un símbolo, un pequeño trébol dorado. Leí la primera, la confidente de alguien que perdió amistades, sacudida por una traición. Se revelaba un quiebre familiar. Había sido expulsada de la casa que había construido, por mujeres que creyeron mentiras. De repente, las burlas y las miradas condescendientes en mi oficina me atravesaron. Me acordé de las noches sin dormir de mi abuela, de su voz suave diciéndome: «No permitas que te quiten lo que amas, hija». Volví al trabajo con otra mirada, más atenta, más despierta. Volví a mi mesa y ahí estaba Karina, sonriendo, pero con un brillo calculado en los ojos. «Te he dicho a los demás que no me dejaste ni una cama, cuando vives sola». Una compañera soltó un susurro. «¿No es cruel dejarla sin dónde ir?». Mi garganta se cerró, pero sonreí. Respondí: «Tengo un espacio que es mío. Mi hogar no es un lugar para todos». Guardé silencio y me concentré en mi pantalla. Al salir del trabajo me llamó mi amiga de la infancia, Clara. Me dijo: «Oye, ¿viste lo que andan diciendo por allí?». Y pasó un mensaje generalizado, que yo había dejado a alguien tirada cuando tenía lugar. «No tienen ni idea», le respondí. Y colgamos. Llegué a casa, encendí la lámpara del salón y me senté frente a la caja de mi abuela. Entre mis dedos, una carta más. Mencionaba un diario familiar escondido en un cajón secreto, un registro de nombres y eventos, una advertencia: «Cuando me roben mi lugar, lo recuperaré». Con astucia, mi piel se erizó. Cerré los ojos. Sentí que algo en mí despertaba, una llama. Sabía que esto ya no era solo sobre Karina, era un ataque al respeto que yo misma me había ganado, a mi independencia, mi esfuerzo y la memoria de mi abuela. El teléfono vibró. Era un mensaje anónimo de una persona que dice haber sido afectada por Karina. «Te contacté por las cartas. Quiero hablar». Y mis manos temblaron. El mundo dio un giro y mis sentidos gritaron: esto apenas comenzaba. Y entonces, en el silencio de mi casita, un plan empezó a formarse. No pude dormir esa noche. Le di vueltas a ese mensaje anónimo una y otra vez. «Te contacté por las cartas. Quiero hablar». No había nombre, solo un número desconocido con foto de perfil vacía. Miraba la pantalla del móvil, como si pudiera adivinar quién estaba detrás. ¿Cómo sabía lo de las cartas? Nadie las había visto más que yo. Nadie, salvo... No, imposible. Las guardé bien. ¿Y si se refería a otras cartas? ¿Y si no era casualidad? Pasé horas revisando los papeles de mi abuela. Las cartas hablaban de alianzas rotas, de una mujer llamada Eulalia que la traicionó por una ambición sucia. Y también hablaban de una red de mujeres que se protegen entre sí, cuando todo se cae. Era como si mi abuela estuviera contándome, desde el pasado, cómo sobrevivir a lo que se avecinaba. Al día siguiente, entré a la oficina con otra actitud. Ya no me escondía, ya no evitaba las miradas. Me senté firme en mi escritorio, conecté mi portátil y comencé a trabajar con una frialdad quirúrgica. Karina me miró desde la esquina, sus ojos explorándome, buscando una reacción. No se la di, pero las cosas no tardaron en escalar. Durante la hora del almuerzo, una compañera, Lucía, se me acercó en la cocina común y me soltó con una sonrisa falsa. «¿Así que ahora no ayudas ni a una colega que está en la calle?». Me giré despacio. «¿Y tú sabes dónde está durmiendo Karina ahora?». Lucía parpadeó. «Bueno», dijo que estaba buscando dónde. «Está en casa de su novio, en Argüelles. Tiene 2 habitaciones y un sofá enorme. No está en la calle». Lucía frunció el ceño. «Eso no es lo que ella dijo». «Claro que no, porque la verdad no le sirve para quedar como víctima». Me fui, dejando el café a medias. Sentía las miradas sobre mí, cuchicheos, susurros como aguijones, pero por dentro algo crecía. No era rabia, era claridad. Esa tarde le respondí al número anónimo: «¿Quién eres y qué sabes de las cartas?». La respuesta fue casi inmediata: «Te lo contaré en persona, Jeanette». No puedo escribirlo aquí. Es sobre tu abuela y sobre Karina. Mi corazón dio un vuelco. ¿Karina? ¿Qué tenía que ver con mi abuela? Me citó en un café pequeño en Lavapiés, discreto. Fui con el pecho tenso y las manos sudorosas. Al entrar, vi a una mujer sentada sola, unos 40 años, pelo corto, ojos penetrantes. Se presentó sin rodeos. «Me llamo Raquel. Conocí a tu abuela. Fui su alumna, su amiga y durante un tiempo, su confidente». Me quedé de pie, sin saber si sentarme o salir corriendo. Ella hablaba de ti como si fueras parte de algo más grande, de una historia que nadie más entendía. Me senté. Raquel sacó una libreta vieja, amarilla por los años. «Tu abuela me pidió que si algo extraño pasaba, si alguien empezaba a aislarte, debía contactarte. Dijo que eras igual a ella.
y que habría gente que trataría de romper tu espíritu por tener lo que ellos no. Independencia. Pasé los dedos por las páginas. Leí palabras que reconocía. Era su letra. Una red de mujeres que luchaban contra el abuso del poder emocional. Un grupo que ella llamó La Raíz. No era nada oficial. Era algo íntimo. Memorias, advertencias, pactos silenciosos. Karina, me dijo Raquel bajando la voz, tiene vínculos con alguien que traicionó a tu abuela. ¿Cómo es posible eso? Porque hay personas que repiten patrones. Y alguien del trabajo tuyo, alguien cercano a ella, estuvo involucrado en lo que le pasó a tu abuela. Me quedé helada. La conexión me pareció imposible, pero algo en mi interior dijo que era verdad. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta, sin remitente. Dentro había una foto antigua, mi abuela en blanco y negro, abrazando a una mujer joven. Detrás, escrito a mano, Eulalia no está muerta. Y entonces entendí que el pasado no era historia, era herencia. Volví a mirar la foto unas 5 veces antes de sentarme. La dejé sobre la mesa del salón, al lado de la caja de mi abuela, como si pudieran hablarse entre ellas. Eulalia no está muerta. La mujer que mi abuela mencionaba en sus cartas como la traidora, la que, según sus propias palabras, la expulsó de su mundo. Yo había crecido creyendo que todo eso era una metáfora, que las historias de mi abuela eran exageraciones de otra época. Pero ahora, Eulalia tenía rostro, tenía presencia, y alguien me estaba diciendo que aún estaba viva. Dormí poco esa noche. Me despertaba con la sensación de que alguien me observaba, de que el pasado estaba colándose por las paredes. Y al despertar, lo primero que hice fue buscar en internet Eulalia Sánchez de Monforte. Nada. Eulalia Monforte, Madrid. Una sola entrada, en una base de datos académica antigua. Profesora universitaria, doctora en sociología, desaparecida de la vida pública desde 1998. Ningún obituario, ninguna red social, solo un nombre escondido entre las grietas del sistema. Fui al trabajo como una máquina. Entré, saludé con una sonrisa vacía y me senté sin mirar a nadie. Karina no estaba en su escritorio. Sentí una pequeña paz, hasta que la vi salir de la sala de reuniones con 2 superiores. Se reía, tocaba el brazo de uno de ellos, coqueteaba, claramente, pero con algo más que interés. Era manipulación pura, era lo que hacía, seducía con vulnerabilidad. Lucía me envió un mensaje por Slack. ¿Has visto? Karina puede que suba de puesto. Están considerándola para el área de recursos humanos. Mi estómago se revolvió. ¿Recursos humanos? Eso le daría acceso a información personal, a las decisiones internas, a protegerse desde dentro, y peor, a dañar desde dentro. Esa tarde, recibí un email de la dirección pidiéndome asistir a una reunión de clima laboral. Era una cita obligatoria. El asunto era, supuestamente, la cohesión entre departamentos, pero yo sabía que era algo más. Lo sentí en los huesos. Salí del edificio con las piernas temblorosas. Caminé sin rumbo fijo hasta que el móvil vibró. Era Raquel. Tenemos que hablar. Urgente. ¿Qué ha pasado? He encontrado a Eulalia. Me paré en seco. ¿Dónde? En la Sierra de Guadarrama. Vive en una casa apartada. Se hace llamar Elena ahora. ¿Y cómo lo sabes? Porque una amiga mía trabaja en una librería en Cercedilla. La reconoció por una foto antigua. Ha estado escribiendo bajo seudónimos, ensayos, reflexiones sobre el poder, la traición, la lealtad femenina. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque tú eres el último eslabón de esta cadena. Tu abuela creyó que un día volverías a mirar al pasado para protegerte del presente. Me citó para ir juntas a verla el fin de semana. Aún dudaba si ir. ¿Qué me iba a aportar conocer a Eulalia, la mujer que le dio la espalda a mi abuela? Pero algo en mí sentía que esa visita era necesaria, que allí encontraría respuestas que nadie más me podía dar. Volví a casa y me senté frente al portátil. Decidí que, si Karina jugaba con su red de mentiras, yo empezaría a tejer la mía. No para herir, sino para defender. Abrí un nuevo documento. Título: La manipulación silenciosa en el entorno laboral femenino. No pondría nombres, pero cada palabra estaría basada en hechos reales. Usaría mi blog, aún anónimo, para contar una historia que muchas vivían, pero nadie denunciaba. Esa noche, subí la primera entrada. Cuando una mujer usa su dolor como arma. En menos de una hora, el post tenía decenas de comentarios. Gente contaba sus experiencias, sus carinas personales. Una chica escribió: «Gracias, me hiciste sentir menos sola». Pero justo cuando empecé a sentir alivio, recibí un correo sin asunto. Solo un adjunto. Era una captura de pantalla. Un mensaje de Karina a otra compañera. «Tenemos que sacarla antes de que destruya todo». Vi la captura una y otra vez.
como si mis ojos no quisieran creer lo que ya sabían. Era su número, su nombre, Karina, y ese mensaje. Tenemos que sacarla antes de que destruya todo. No decía más, no había contexto, pero no hacía falta. Era claro, había una conversación oculta, un plan del cual yo era el objetivo. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por rabia. Esa rabia contenida que aparece cuando te das cuenta de que ya no se trata de un malentendido ni de habladurías. Era una amenaza directa, una guerra declarada. No le conté a nadie. Guardé la captura en una carpeta oculta. Si iban a jugar sucio, yo también sabría cómo moverme. Esa semana pasé cada día en la oficina con una mezcla de frialdad y estrategia. Me limité a lo profesional. Respondía con precisión. Entregaba todo a tiempo. Y en los pasillos, cuando Karina me cruzaba, yo le sonreía con esa sonrisa que no dice «te odio», sino «te estoy observando». El viernes, fui con Raquel a la sierra. Cercedilla estaba cubierta por una bruma espesa, como si la montaña supiera que íbamos en busca de algo oculto. La casa era pequeña, de piedra, rodeada de árboles viejos. Raquel tocó la puerta. Unos segundos después, una mujer la abrió. El pelo completamente blanco, pero los ojos eran fuego puro. «Sois vosotras. Entrad». No preguntó quiénes éramos. No preguntó qué queríamos. Solo nos hizo pasar a un salón lleno de libros, con una chimenea encendida y olor a madera húmeda. Nos sentamos, y entonces habló. «Tu abuela me perdonó, aunque nunca se lo dije». Me miró con una tristeza que dolía. «Fui cobarde. Elegí la estabilidad en lugar de la verdad. Cuando denunciaron a tu abuela por conspirar contra el decano, yo sabía que era mentira. Pero me callé. Me ofrecieron un puesto si colaboraba. Y lo tomé. Me quedé sin palabras. El aire se volvió espeso. Raquel apretó mi mano sin decir nada. «El sistema siempre premia a las traidoras silenciosas», dijo ella, «pero también las condena en soledad». Le mostré la foto que había recibido. Eulalia, o Elena, como se llamaba ahora, la tomó entre las manos con delicadeza. «Aún guardo esta foto en mi dormitorio. No sé quién te la envió, pero quien sea, quiere que las piezas encajen. Quien sea, sabe que el pasado aún pesa». Antes de irnos, me miró con una firmeza que atravesaba generaciones. «No caigas en la misma trampa. No te calles. Aunque duela. Aunque te tiemblen las piernas». Volví a Madrid con el pecho cargado. Esa mujer no era solo una figura del pasado. Era el espejo de lo que yo podría ser, si decidía no enfrentar lo que venía, si elegía el silencio. Y yo no pensaba repetir errores. Al día siguiente, encontré una nota en mi escritorio. «Dirección desea verte a las 10 horas. Tema confidencial». Respiré hondo. Subí las escaleras hasta la oficina principal, sabiendo que lo que me esperaba allí era algo más que una reunión. Entré. Estaban dos jefes y... Karina, sonriente. Su postura perfecta, como si nada pasara. Uno de los directores me indicó que me sentara. «Lía, estamos evaluando ciertas actitudes que han generado incomodidad en el equipo. Comentarios pasivo-agresivos, aislamiento y una publicación en redes que, aunque anónima, ha sido relacionada contigo». No dije nada. Solo miré a Karina. Ella no me devolvió la mirada. Sabía lo que había hecho. «No es una acusación formal, pero queremos entender si estás bien, si necesitas apoyo psicológico. A veces vivir sola puede afectar la percepción del entorno». Ahí supe que no solo querían hacerme quedar como insensible, querían hacerme parecer inestable. Me levanté despacio. «Estoy bien, muy bien, pero me parece curioso que lo que se cuestiona es si yo estoy bien, y no si hay gente usando el dolor ajeno para manipular situaciones laborales». Nadie respondió. Salí de la sala con la frente en alto. No me doblegaría. No ahora. Esa noche, Clara, mi amiga de infancia, me escribió por sorpresa. «Necesito verte. Es sobre Karina. Hay algo que no sabes. Algo que pasó antes de que tú llegaras a esta empresa». Quedé con Clara en una cafetería en Chueca, un sitio pequeño y cálido que solíamos frecuentar cuando estudiábamos juntas. Me esperó en una mesa del fondo, con una cara que no reconocía, una mezcla de miedo, urgencia y algo que parecía culpa. «Gracias por venir», dijo apenas me senté. No perdimos tiempo en formalidades. «¿Qué pasa, Clara? ¿Qué sabes de Karina?» Ella miró alrededor, como si temiera ser escuchada, y luego bajó la voz. «Lía, yo trabajé con Karina antes de que tú entraras a la empresa. Estuvo en otro departamento, algo temporal, hace unos años. ¿Y lo que pasó? No se comenta mucho, pero deberías saberlo». Tragué saliva. Me acomodé en la silla. Clara continuó. Ella empezó igual, haciéndose la cercana, la que escucha, la que necesita ayuda. Se acercó a un chico nuevo, Pablo. Era dulce, tímido, siempre trataba de ayudar a todos. Él la dejó quedarse en su piso cuando ella dijo que no tenía a dónde ir.
solo por unos días. Y, pues, nunca se fue. En 2 semanas, ya manejaba su rutina, se adueñó del salón, lo presionaba emocionalmente cada vez que él insinuaba que necesitaba su espacio. Y en la oficina, empezó a hablar mal de él, a decir que era controlador, que no la dejaba dormir, que era violento. Mi piel se erizó. ¿Lo era? No. Todos sabíamos que no. Pero ella es convincente. Sabe usar sus lágrimas, sabe cuándo mirar al suelo, cuándo temblar la voz. Pablo fue investigado internamente. Y aunque no hubo pruebas, su reputación quedó arruinada. Se fue de la empresa y desapareció. ¿Y nadie hizo nada? Todos pensaron que él había hecho algo. Nadie quería arriesgarse a defender al abusador. Pero yo lo conocía. Era incapaz. Algo no encajaba. Y ahora, viendo lo que te está haciendo a ti, sentí una mezcla de asco y vértigo. Karina tenía un patrón. Era una estratega. Sabía moverse. Sabía que la víctima siempre tiene poder, si sabe actuar bien. ¿Tienes pruebas de eso?, le pregunté, apenas con la voz. Clara asintió. Tengo un audio. Pablo me lo mandó antes de irse. Nunca lo mostré por miedo, pero ya no puedo quedarme callada. Me lo envió al móvil. Era de madrugada. Se oía la voz de Karina, claramente molesta. Si me echa, digo que me tocó. A ver quién le cree a él. Me llevé las manos a la boca. Era como si el aire se volviera de plomo. ¿Y Pablo? ¿Dónde está ahora? En Valencia. Cambió de nombre en redes, pero puedo contactar con él. Creo que estaría dispuesto a hablar si sabe que no está solo. Volví a casa esa noche sintiéndome más fuerte y más rota al mismo tiempo. Karina no era solo una manipuladora. Era peligrosa. Destruía vidas, como si fueran piezas de ajedrez. Y ahora iba por mí. Encendí el portátil. Escribí otra entrada en mi blog. Más directa, más dura. Hablé sobre el síndrome de la víctima estratégica, sin dar nombres, pero cualquiera con ojos y memoria podría identificarla. Las visitas se triplicaron, comentarios de mujeres, hombres, personas que contaban historias parecidas. Gracias por ponerle palabras a lo que me pasó. Pensé que estaba loca. Esto me salvó de una relación laboral tóxica. Al día siguiente, encontré una nueva nota en mi escritorio. El pasado no te protege, deja de escarbar. Y supe que no era solo un juego psicológico, era una amenaza. Durante todo el trayecto al trabajo, sentí el papel de la nota ardiendo en mi bolso. El pasado no te protege, deja de escarbar. Era tan directo, tan frío. Me pregunté si era la caligrafía de Karina. ¿Lo habría escrito ella? ¿O alguien más estaba con ella en todo esto? Porque ya no era solo su voz. Su sombra estaba extendiéndose como una mancha. Al llegar a la oficina, lo primero que hice fue mirar alrededor. Las mismas caras, las mismas sonrisas vacías. Pero ya no veía colegas, veía máscaras. ¿Quién había dejado la nota? ¿Quién la había impreso? ¿Quién estaba dispuesto a mentir por Karina? Encendí el ordenador. Había un mensaje nuevo en mi bandeja. Tu cita con dirección ha sido reprogramada para el lunes. Asistencia obligatoria. Me eché hacia atrás en la silla. ¿Otra reunión? ¿Otra evaluación camuflada? Ese mismo día, Clara me escribió. Hablé con Pablo. Quiere hablar contigo. Dice que no ha contado todo, que hay algo que pasó y que podría cambiarlo todo. Lo llamamos por videollamada esa noche. Pablo tenía el rostro cansado, ojeras profundas, pero sus ojos estaban alertas. Me saludó con una voz firme, aunque baja. Lía, gracias por hablar conmigo. Llevo años con esto atragantado. Cuéntamelo todo, le dije, sin rodeos. Pablo respiró hondo. Cuando Karina vivía conmigo, encontré una carpeta en su portátil. Ella la había dejado abierta. Era un archivo con capturas, audios, nombres, información de varias personas del trabajo, cosas que decía haber recolectado por si las necesitaba. Yo me asusté, y cuando le dije que no podía seguir así, me amenazó con decir que yo la había acosado. Me dijo, con una lágrima mía, tu carrera muere. Tuve que cerrar los ojos. La frialdad de esa frase me caló hasta los huesos. ¿Y qué hiciste? Fui a Recursos Humanos, pero no tenía cómo probar que la carpeta existía. Y al día siguiente, ella ya se había adelantado. Había enviado un correo diciendo que yo le gritaba, que me ponía violento. Me despidieron una semana después, por ambiente tóxico. Silencio. Pero eso no es todo, continuó. En uno de los archivos vi un nombre que me llamó la atención. Eulalia S. de Monforte. Tenía un documento con ese nombre, y algo que decía, error de cálculo. Aún vive. Me pareció raro. Nunca entendí por qué lo tenía, hasta que escuché tu historia. Me quedé helada. Era imposible. ¿Por qué Karina tendría algo relacionado con mi abuela? ¿Crees que Karina conocía a Eulalia? No lo sé,
pero alguien le hablaba sobre ella. Había correos de una dirección muy antigua, como de otro servidor. Elena 1970, algo así. Mi estómago dio un vuelco. Elena, el nombre con el que Eulalia se escondía. Alguien había estado vigilando a mi familia desde antes de que yo supiera siquiera lo que estaba ocurriendo. Karina no solo era una oportunista, estaba siguiendo instrucciones. O quizás algo peor. ¿Y si Eulalia no había desaparecido voluntariamente? ¿Y si alguien la había forzado a esconderse? Esa noche, recibí un mensaje en mi blog, pero esta vez no era un comentario común. Era un usuario sin nombre, sin foto, sin nada. Solo una línea. Si sigues, vamos por lo único que no puedes reemplazar, tu reputación. Me levanté de la silla como si me hubieran electrocutado. Empecé a cerrar cortinas, mirar por la ventana, revisar que la puerta estuviera bien cerrada. ¿Qué sabían de mí? ¿Qué podían hacer? Me senté en el suelo, respirando agitada. No lloré. Ya no lloraba. Me sentí como mi abuela, escribiendo cartas mientras le arrebataban su mundo. Pero no pensaba huir como ella. Yo iba a hablar, a exponer. Al día siguiente, imprimí todas las pruebas. La captura del mensaje de Karina, el audio de Pablo, la foto de Eulalia, las entradas del blog. Las puse en una carpeta roja. La llamé La Verdad. Y justo antes de salir para entregarla a dirección, recibí otro mensaje. Raquel ha desaparecido. Su casa fue encontrada abierta, sin señales de violencia. Pero ella no está. El mensaje sobre Raquel me dejó paralizada. Era breve, sin detalles. Solo un texto enviado desde un número desconocido. Raquel ha desaparecido. Su casa fue encontrada abierta, sin señales de violencia. Pero ella no está. Me temblaban las manos. Intenté llamarla de inmediato. El teléfono daba tono, pero nadie respondía. Llamé otra vez. Y otra. Nada. Como si se hubiera desvanecido. Esa noche no pude quedarme en casa. Cada crujido de madera me hacía saltar. Salí a caminar por el barrio, sin rumbo, hasta que terminé sentada en un banco frente al Retiro, con la carpeta roja sobre las piernas. Era casi medianoche y Madrid aún vibraba, pero yo me sentía en un pozo silencioso, cada vez más profundo. Repasé mentalmente todo lo que tenía: la historia de Karina, el testimonio de Pablo, las cartas de mi abuela, la existencia de Eulalia o Elena, los correos ocultos, y ahora, Raquel, desaparecida justo después de ayudarnos. No podía ser coincidencia. Tomé una decisión. Al día siguiente, entregaría la carpeta directamente a la dirección general de la empresa. Saltaría a recursos humanos. Ya no se trataba de una pelea entre colegas. Esto era más grande. Una red de mentiras tejida por años, que ahora amenazaba con devorarme. A las 8 en punto estaba en el edificio, vestida formal, con el rostro frío y el corazón encendido como una antorcha. Pedí hablar con el director ejecutivo. Me hicieron esperar. 40 minutos. 40 minutos en los que Karina pasó por delante de mí 3 veces, fingiendo que no me veía. Pero en la tercera, se giró y me dijo: «Te estás metiendo en cosas que no entiendes, Lía. Hay personas que te pueden hundir sin mover un dedo». La miré. Tranquila. No soy yo la que debería tener miedo. Cuando por fin me hicieron pasar, dejé la carpeta roja sobre la mesa del director. Él la miró, confundido. Le expliqué todo, con detalle, sin rabia, sin lágrimas, solo hechos, cada hoja, cada nombre, cada prueba. Él la hojeó con lentitud. Luego levantó la mirada. «Esto es grave, muy grave, pero también es delicado. Vamos a investigar. No quiero que investiguen, quiero que la paren. Esta mujer ha arruinado vidas, ha mentido, manipulado, jugado con la salud mental de la gente, y ahora alguien ha desaparecido. ¿Disculpa? Raquel, una mujer que me ayudó con este caso, desapareció anoche, después de hablar conmigo. No fue una coincidencia». El director anotó algo, incómodo, pero vi en sus ojos que algo había cambiado. Ya no me veía como una empleada más, me veía como alguien que tenía poder, y no sabían cómo manejarlo. Salí de esa oficina con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si me creerían, si harían algo, pero ya no era yo la que tenía que correr. Ellos tenían la verdad en las manos, y si no actuaban, no me importaba. Yo lo haría. Esa misma tarde, fui a la policía, denuncié la desaparición de Raquel. Conté todo lo que sabía. No omití nada. El agente que me atendió fue escéptico al principio, pero cuando le mostré las pruebas, cambió el tono. Tomó nota. Me prometió que abrirían una investigación. Volví a casa con la sensación de haber hecho todo lo que podía, hasta que encontré la puerta entreabierta. No forzada, no rota, solo abierta. Entré en silencio. Cada paso pesaba. Fui al salón. Todo en su sitio. La cocina. Igual.
Subí las escaleras con el corazón desbocado. Mi habitación. Todo bien. Hasta que llegué al cuarto multiuso. Ahí, en el suelo, estaba una carta. Papel viejo. Letra conocida. Era de mi abuela. Pero no era una carta cualquiera. Era una que nunca había leído, fechada pocos días antes de su muerte. Lia, si estás leyendo esto, es porque te atreviste a enfrentarte a las mismas sombras que intentaron destruirme a mí. Pero recuerda, la venganza no es gritar, es resistir y exponer. No permitas que conviertan tu verdad en silencio. Y si alguna vez Eulalia vuelve a ti, no la rechaces. Ella también fue víctima, aunque su traición sea real. Me arrodillé. Lloré por primera vez en semanas. No de miedo, sino de conexión, de sentir que no estaba sola, que cada paso que daba estaba escrito en una historia más grande. Y mientras me limpiaba el rostro, el teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté. ¿Lia? Era una voz femenina, baja, temblorosa. Soy Elena. Necesitamos hablar, y necesito que vengas sola. Me quedé en silencio unos segundos, con el teléfono pegado al oído. La voz era suave, pero cargada de algo denso, casi invisible, como si cada palabra viniera con un peso de años. ¿Eres Eulalia?, pregunté finalmente, mi voz apenas audible. Ahora me llaman Elena, pero sí, soy quien traicionó a tu abuela, y necesito que me escuches. Me dio una dirección en las afueras de Segovia, una casa apartada, junto a una carretera vieja y abandonada. Me pidió que no lo comentara con nadie, que fuera sola, que llevara conmigo las cartas y la carpeta roja. No dormí esa noche. Fui en tren la mañana siguiente. Al llegar, el frío de la sierra me atravesó la piel. Caminé hasta encontrar una casa baja, cubierta de hiedra, con las ventanas cerradas y un cartel de "en venta" oxidado. Toqué la puerta con los nudillos. 1, 2, 3 veces. Se abrió con lentitud. Eulalia, o Elena, estaba allí. Menos imponente que en las fotos, más humana. Su rostro, tallado por los años, llevaba culpa en cada arruga. Pero sus ojos, esos ojos eran los mismos de la foto que tenía mi abuela en la caja. Me hizo pasar sin una palabra. Nos sentamos frente a una chimenea apagada. El silencio entre nosotras era casi insoportable, hasta que habló. Tu abuela me amó más que a nadie. Éramos inseparables, aliadas, hermanas, y yo la traicioné por miedo. Asentí. Quería que siguiera, que se vaciara. En los años 70, cuando ambas luchábamos en el sindicato universitario, tu abuela descubrió algo. Un sistema de favores sexuales encubierto. Profesores que se aprovechaban de alumnas a cambio de aprobados, de becas, de puestos. Intentó denunciarlo. Me pidió que la acompañara, pero yo ya había sido una de esas alumnas. Había aceptado. Me estremecí. Me avergonzaba. No podía permitir que saliera a la luz. Así que acepté un trato. Si la desacreditaba, si la dejaba sola, me daban un puesto, seguridad. Pensé que sería temporal. Pensé que ella me perdonaría. Pero la echaron. Le cerraron todas las puertas. Y yo no volví a verla. Se secó una lágrima. Guardé todas sus cartas. Todo lo que me escribió. Nunca le respondí. Pero no las tiré. No pude. Las tengo aquí. Fue al dormitorio y volvió con un sobre grande, sellado con cera antigua. Me lo entregó. Esta verdad no es solo mía, es tuya. Y Karina no llegó a ti por casualidad. ¿Cómo la conociste? No la conocí directamente, pero alguien me contactó hace años. Una mujer. Se hacía llamar Lucía A. Dijo que trabajaba en el mismo lugar que tu abuela y que quería reactivar la red de protección femenina que una vez intentamos construir. Yo accedí. Le conté mi historia. Le hablé de ti, sin decir tu nombre. Meses después, ella desapareció. Pero una joven, una recién llegada, empezó a escribirme desde una cuenta cifrada. Decía ser amiga de esa mujer. Era Karina. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Karina había usado la historia de mi abuela para acercarse a mí. ¿Y qué quería? Quería saberlo todo. Los nombres, las cartas, las traiciones. Yo creí que era sincera, que quería luchar contra el sistema. Pero luego noté cómo usaba lo que yo decía para manipular, para chantajear. Así empezó a buscarte. Yo nunca supe tu nombre, pero sí sabía que había alguien, una joven que heredaría la memoria de tu abuela. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, fue tarde. Eulalia me tomó la mano. Raquel desapareció porque intentó contactarme directamente. Karina o alguien de su entorno la interceptó. No está muerta, lo sé, pero está oculta, aislada. Le entregué la carpeta roja. Eulalia la miró como si fuera un cofre sagrado. No dejes que esto quede en palabras. Tienes que hablar, con la prensa, con la justicia, con otras mujeres.
no puedes quedarte callada como yo lo hice. Esa noche regresé a Madrid, y al llegar a casa, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. La puerta estaba cerrada, pero al entrar, todas las luces estaban encendidas. Mi portátil abierto, y en la pantalla, una videollamada activa. Karina, sonriendo. Hola Lía, veo que te gusta escarbar. Pues bien, ahora vamos a jugar de verdad. Y detrás de ella, pude ver por un segundo a Raquel, amordazada. Me paralicé. Karina seguía sonriendo desde la pantalla, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi miedo. La videollamada se mantenía activa, pero su rostro era lo único que se veía con claridad. Detrás, Raquel, amordazada, atada a una silla. Ojos abiertos, desesperados. No hacía falta audio para entender su mensaje. Ayúdame. No te pongas así, dijo Karina finalmente con voz tranquila, casi maternal. Esto no es lo que parece. ¿Dónde está? Mi voz salió seca, cortante, más fría que nunca. Está bien, solo necesitaba que dejaras de escarbar. Estás cavando tu propia tumba, Lía. ¿Qué ganas con todo esto? ¿Exponernos? ¿Salvar una reputación que ya está arruinada? ¿Arruinada? No tienes idea de lo que viene. Karina soltó una risa corta. ¿Sabes por qué nadie te cree? Porque eres demasiado correcta. Porque haces todo bien. Porque no gritas. Porque no lloras en público. Porque no te derrumbas donde todos puedan verte. Las víctimas necesitan espectáculo. Tú no das show. La pantalla parpadeó. Por un instante pensé que la llamada se había caído. Pero no. Volvió la imagen. Esta vez, sin Raquel. Solo Karina. Tú crees que estás ganando, pero ya sembré las dudas. Ya logré lo que quería. Mira tu entorno. Te tienen por inestable, por conflictiva, y ahora, por peligrosa. ¿Qué has hecho con ella? Insistí, sin alzar la voz. No le daría el placer de verme perder el control. Nada, aún. Pero si sigues adelante con tu carpetita roja y tus cartas sentimentales, quizá no tengamos otra opción. Y entonces, como si no estuviera hablando de una persona real, dijo: Raquel es prescindible. Tú no. La videollamada se cortó. Me quedé sola, en la sala iluminada, con el eco de sus palabras rebotando por las paredes. Prescindible. Esa palabra me perforó el pecho. Llamé a la policía de inmediato. Les conté todo. Les mostré el video. Les di el número desde donde me habían llamado. Y esta vez, reaccionaron. Tarde, pero reaccionaron. Durante los días siguientes, me mantuve en movimiento. No dormía en casa. No iba a la oficina. Hablé con abogados. Contacté a periodistas. Envié copias de la carpeta roja a varios medios. Y lo más importante, localicé a otras mujeres que habían sido manipuladas por Karina o su círculo. No fue difícil. Una tras otra, empezaron a salir del silencio. Desde diferentes empresas, incluso de su época universitaria. Historias que se repetían como un patrón. Carisma, lástima, manipulación, ascenso rápido, destrucción emocional. Un modus operandi. Con todo ese material, lancé una campaña, bajo mi nombre, ya no como blog anónimo. Me expuse. Decidí que si iban a atacarme, al menos lo harían conociendo mi voz, mi rostro, mi historia. Y fue entonces cuando pasó lo inevitable. Karina desapareció. Una mañana su puesto quedó vacío, su ordenador apagado. Nadie sabía dónde estaba. La dirección decía que había solicitado una licencia indefinida, pero los rumores comenzaron a circular, que la policía la había citado, que había una investigación formal, que alguien había confesado. Y luego llegó la noticia que no esperaba. Raquel había sido encontrada, viva. La hallaron en una casa abandonada en la Sierra Norte, encerrada en una habitación sin ventanas, débil, pero consciente. Fue ella quien pidió que me contactaran. Corrí al hospital en cuanto me llamaron. Cuando la vi, conectada a un suero, con moretones en los brazos pero los ojos intactos, me eché a llorar. Me senté a su lado, la tomé de la mano. «Lo lograste», susurró. No nos silenciaron. Pasamos horas hablando. Me contó todo, que había sido interceptada por un hombre al salir de casa, que no era Karina sola, que había más gente, que todo formaba parte de una red de chantaje emocional que llevaba años creciendo en silencio, usando información privada para controlar carreras, elecciones internas, reputaciones. Ella era solo una pieza, me dijo, la más brillante, la más peligrosa, y entonces me miró con una seriedad que me heló. Pero no es la única que va a caer. Pasaron 3 meses desde aquella noche en que vi a Karina por última vez en la videollamada. En ese tiempo, todo cambió. La investigación formal se puso en marcha. Las pruebas presentadas, las cartas de mi abuela, los testimonios de Clara, Pablo y Raquel, los audios, los mensajes amenazantes,
Sirvieron como base para desmantelar no solo la imagen cuidadosamente construida de Karina, sino también las conexiones silenciosas que había tejido dentro de la empresa. Ella no estaba sola. Descubrieron que al menos 2 directivos intermedios habían encubierto sus acciones para evitar escándalos internos. Habían ignorado quejas, desestimado pruebas, archivado denuncias sin investigar. Todos ellos fueron suspendidos y, poco después, despedidos. Uno incluso fue imputado por obstrucción a la justicia. Karina fue localizada en Valencia, en casa de una antigua pareja. Fue arrestada bajo cargos de secuestro, coacción, amenazas y falsificación de documentos. Su rostro apareció en los medios, pero ya no con la máscara de víctima. La imagen era otra, la de una mujer expuesta, desconcertada, desprovista de su teatro emocional. Intentó negar todo. Lloró en los interrogatorios. Dijo que la habían malinterpretado, que estaba siendo demonizada por ser demasiado sensible. Pero las pruebas eran incontestables. El testimonio de Raquel, grabado en vídeo desde su habitación de hospital, fue lo que terminó de romper el castillo de mentiras. El juicio se celebrará dentro de unos meses. Mientras tanto, permanece en prisión preventiva. Yo reconstruí mi vida con calma. La empresa me ofreció una disculpa pública. Reestructuraron el departamento. Me propusieron una promoción. La rechacé. No quería más poder dentro de un sistema que me había fallado. Renuncié y decidí trabajar como consultora independiente. Con cada paso, sentía a mi abuela cerca, como si sus cartas me empujaran hacia adelante. Con Raquel me reuní varias veces. Su recuperación fue lenta, pero firme. Juntas, organizamos charlas en universidades, talleres sobre manipulación emocional en entornos laborales. Creamos un espacio de denuncia seguro. Lo llamamos Raíz Firme, en honor a la red secreta de mi abuela. Pablo, por su parte, reapareció. Después de todo lo vivido, se convirtió en activista silencioso. Publicó una serie de artículos sobre su experiencia. Su voz fue escuchada. Muchos le pidieron perdón públicamente. Se reconcilió con su historia y con eso volvió a sonreír. Clara, mi amiga de infancia, síntesis, también cambió. Ver todo lo que pasó la sacudió profundamente. Dejó el trabajo en el que estaba y comenzó a estudiar psicología. Me dijo una vez, llorando, que necesitaba entender por qué no vio antes la manipulación de Karina. Le respondí que no se trataba de ceguera, sino de tiempo. Todos vemos con claridad, cuando es demasiado tarde. Y Eulalia, o Elena, como sigue llamándose, me escribió una carta. Una sola. Larga, sincera, sin excusas. Decía que aceptaba su culpa, que se retiraría para siempre del ruido, que ver cómo luché por la memoria de mi abuela fue el cierre que ella no supo darle. Me dejó un último mensaje. Las traiciones no se corrigen con castigos, sino con justicia y verdad. Gracias por hacer lo que yo no pude. La tengo enmarcada, junto a la primera carta de mi abuela, en el rincón más luminoso de mi casa. Y yo, ahora respiro mejor. No he vuelto a sentir miedo en mi propio hogar. El cuarto multiuso sigue siendo mi refugio, pero ya no solo es un depósito de cosas. Ahora es un espacio de creación, de memoria, de poder. A veces me siento en el suelo, mirando el techo, como hacía antes, pero ya no por cansancio ni tristeza. Lo hago para recordar, para pensar en todo lo que superé, en todo lo que construí sin pedir permiso. Porque al final, no se trataba solo de decir que no. Se trataba de entender que mi espacio, mi verdad y mi historia eran armas, y aprendí a usarlas.